competitivos en ese mercado. Solo un 35% de las unidades de producción se vinculan adecuadamente al mercado productivo a nivel nacional y el resto se desempeña en explotar las tierras de bajo potencial agrícola. ¿Qué es esto? También llega un momento en el que ellos se vuelven por sus propios jefes, dejan de ser sus propios jefes y se convierten en arrendatarios de sus tierras. Es decir, yo te arrendo mi tierra porque no la puedo sostener y llega un tercero, lo recoge y les paga un sueldo obviamente mínimo porque necesita tener una ganancia ese pequeño productor, pero también necesita tener una ganancia a la empresa o la unidad a la que se le adjudicaron las tierras. Los productores pobres del campo son 2/3 partes. Estos datos vienen única y exclusivamente de la parte del INEGI. Ahí el INEGI nos mencionaba que la parte del campo es una parte en su mayor medida pobre. Desgraciadamente no tienen los recursos tanto de infraestructura como de capital, de recursos para poder generar algo. Los problemas son realmente ancestrales y sobre todo es la pobreza, la improductividad y la falta de futuro económico de sus pobladores. Eso es lo que nos genera prácticamente la feminización del campo, el problema de la migración y básicamente que no sean productivos, que no puedan ser competitivos al momento de desarrollar y de impulsar las políticas públicas del campo. Nos dice la OCDE que alrededor del 21% de la población mexicana se encuentra vinculada al campo. ¿Esto qué representa? Que entre 1990 y el 2000 el crecimiento del promedio del sector agrícola fue solo de 1.8%, cuando el de la población rural creció 1.54%, es decir, la población crece más de lo que realmente está generando la producción como tal esa misma área. La demanda es muchísima, no se puede cubrir con esa parte de la producción. ¿Cuáles fueron las oportunidades de la política pública que nosotros encontramos, que estábamos analizando y sobre todo de la parte interna, que es la Zagarpa y para lo que es los subsidios al campo que desarrolla la Zagarpa? El primero como tal, pues se analizó el programa ProAgro Productivo. Ese programa es uno de los más grandes que tiene la Secretaría y uno de los que tiene mayores recursos en esta época. Uno de los grandes problemas es que no se pueden incorporar los pequeños productores por ciertos requisitos al momento de la cuestión estructural administrativa, nada más. De ahí tenemos los grandes productores contra las empresas, y las empresas contra los pequeños productores es cada vez más grande. Obviamente las grandes empresas, las transnacionales y las nacionales, tienen muchísima más capacidad de producción y de acceder a grandes subsidios que los pequeños productores, tanto por infraestructura como por capacidad técnica. De ahí, tenemos también el envejecimiento de la plantilla rural, es realmente algo notorio. Al momento de que la gente no puede subsistir del campo, lo que hacen es trabajar mucho para que la familia no se dedique al campo, al contrario, se vaya a la ciudad para que ahí se puedan desarrollar tanto profesionalmente, por estudios o inclusive en alguna investigación, de tal manera que las mismas personas que trabajaban en el campo hace 15 años son las mismas personas que la siguen trabajando ahora y no hay personal de reemplazo que lo siga atendiendo. Eso que nos genera que en algún momento esa persona va a dejar esa área productiva y la va o a arrendar o la va a vender o inclusive pueden hacerse más grandes las manchas urbanas. Eso también impacta muchísimo en la productividad del campo. Tenemos la pobreza rural, obviamente, que son los recursos no productivos, y tenemos mayores recursos al campo sin un impacto directo como tal a esas pequeñas áreas. El presupuesto de la Zagarpa año con año se incrementa, año con año se le canalizan mayores recursos porque la necesidad sigue siendo mayor. Llega un momento en el que es imposible cubrir toda la necesidad. Sin embargo, se le incrementan los recursos y no es posible atender toda esa parte de los productores. Ya como tal la propuesta o modelo que se desarrolló con esta investigación es más que nada una redistribución del gasto. No es muy fácil decir necesito 15 millones más o 30 millones más, no hay recursos suficientes aquí en México para poderlo aumentar
dependiendo de las necesidades que tengamos. El presupuesto de la Zagarpa de la Secretaría no es malo, realmente tiene mucho potencial y lo que se propone es una redistribución de los mismos interna, de los mismos recursos. ¿Cuáles son esos? Dividir la propuesta en tres partes. La primera, que es la incorporación de los criterios de otorgamiento de un subsidio dentro de un estudio socioeconómico. Actualmente más que los recursos se dan por un listado. Necesito que te inscribas en este programa para que cumplas ciertos requisitos, acta de nacimiento, titular de las tierras, etcétera, ese tipo de recursos. Te inscribes y en automático, bueno, no en automático, una vez que se termine el proceso se te asigna el recurso y se te asigna el subsidio. No todos tienen las mismas necesidades, no todos los que tienen esos mismos requisitos tienen la misma capacidad o la misma necesidad. El impacto sería una identificación monetaria de necesidades, ya sea de aumento o de disminución, ahorita un poquito más adelante se los menciono. El segundo es el sector identificado como menos productivo, que se le aplicará una segunda evaluación referente a la infraestructura y a la tecnología. Si bien es cierto que los recursos son importantes para poder generar el desarrollo en el campo, no es lo único. Necesitan maquinaria, necesitan tierras, necesitan combustible, necesitan insumos para poder generar esa producción, y no es un enlace o un cruce que se haga actualmente con todos los programas que se tienen en la Secretaría. El tercero es la identificación y priorización de regiones a nivel nacional, es decir, primero identificamos las necesidades a nivel personal, a nivel individual, el segundo a nivel general y el tercero es a nivel nacional. ¿Eso qué nos da? Las mayores carencias o desventajas competitivas. ¿Qué es lo que realmente se haría? Se priorizaría la distribución del gasto. En la primera parte de la modificación o de la propuesta de modelo de política pública, el primero es un análisis socioeconómico, es decir, no los mismos que tienen 5 hectáreas van a necesitar lo mismo que tienen 15 hectáreas o los que tienen 1000 hectáreas. No todos tienen la misma capacidad en cuanto a mano de obra para poderlos atender, ni muchísimo menos la cantidad de semilla o inclusive de recursos para poder hacer productivo esa parte del campo. El segundo sería la obtención del entorno económico del padrón de beneficiarios. Como tal, nosotros ya tenemos un padrón de beneficiarios en la Secretaría inscrito. Año con año se renueva y año con año se actualiza. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos saber si el padrón ha modificado o ha evolucionado o disminuido su capacidad tanto económica o como de desarrollo de productividad dentro de todo el proyecto que ha estado dentro de los subsidios en el campo. El tercero es el área de reasignación de un subsidio dependiendo de los incrementos y disminuciones de las necesidades. Es decir, yo te puedo dar 1000 pesos año con año y tú seas muy productivo o menos productivo. Si tú ya eres productivo, significa que ese incentivo ya sirvió, ya tiene una razón, ya empezó a canalizar y significa que tienes que ser autosuficiente, porque esa es la idea, no es que te mantengamos directamente el subsidio, sino que se haga productivo y llega un momento en el que no necesites el subsidio para seguir trabajando. Entonces, una vez que se identifique que ya empezó a generar productos y resultados el subsidio, se empieza a disminuir de tal manera que ese mismo recurso se canaliza para alguien que requiera una mayor inyección de recursos, una vez que lo determines por el análisis socioeconómico. Y el cuarto es la eliminación del recurso como un paliativo, es decir, no me voy a inscribir eternamente en ese padrón hasta que se acabe el programa, no. Yo como secretaría puedo evaluar que tú en 3 o 5 años tienes que dejar de utilizar ese subsidio porque las condiciones del mercado lo permiten, porque tu infraestructura lo tiene, porque toda esa parte la tenemos que proyectar y entonces poderla disminuir y en algún momento que no dependa de ese subsidio, para que ese subsidio que se quita a esa persona que ya es productiva o que ya puede generarse como él solo, se le canaliza a otra persona que no lo tiene y que lo requiere, de tal manera que lo único que haces es modificar el destino del gasto de una persona que ya lo utilizó, ya lo hizo productivo, lo reasignas a una persona que necesita el doble o el triple de recursos para poder ser productivos y empieza otra vez el horizonte de evaluación. Así de tal manera, con la misma bolsa de recursos, solamente la reasignas internamente dependiendo de esas necesidades. La segunda parte como tal viene lo que es ya el sector de mayores necesidades, la incorporación integral de los programas y la potenciación de oportunidades. El programa productivo no es el único programa que tiene la Secretaría, tiene muchísimos programas y parte de ellos es en infraestructura,
y que es realmente donde impactan, donde se entregan los tractores, donde se ayuda a que tengan infraestructura para riego, donde se ayuda para que tengan infraestructura para poder hacer los invernaderos, etcétera, etcétera, etcétera. De nada sirve que le des 10,000 pesos al productor si a fin de cuentas llega un momento en el que primero va a pagar el agua, va a pagar la luz de la casa, va a pagar la despensa de la casa, y con lo que le sobre vamos a ver qué hacemos con el campo. Lo mejor, o lo que se propone, es enlazar ese análisis. A fin de cuentas, el padrón de beneficiarios es el mismo prácticamente para toda la Secretaría, y lo que se propone es enlazarlo. Tú me pediste un subsidio para el campo, perfecto. Siguiente ventanilla, ¿qué productivo tienes? ¿Qué tienes? ¿Tierras? Sí. ¿Cómo las tienes? Ok, hacer un análisis de tierras. Excelente, no necesitas este subsidio. ¿Tienes tractor? No, no tengo tractor. ¿Y cómo vas a arar la tierra? ¿Cómo la vas a hacer productiva? ¿Cómo vas a hacer que estos recursos que te viene el primer programa impacten al final si necesitas del tercer programa? Ok, entonces hacerlo de manera transversal, no solamente vertical hacia de frente, sino de manera transversal con todos los programas que tiene la Secretaría, e inscribirlo. Tú necesitas este y este. El apoyo va a ser 1, 5 y 7. De tal manera que a 2 años vas a ser productivo y ya no vas a necesitar el 7. Nada más tener el 1 y el 5, perfecto, sigue. Entonces, porque a fin de cuentas no se hace un enlace directo desde un inicio de asignación. A finales de cuentas todo se mide en la productividad del campo, sí, pero de un inicio a manera de asignación de recursos no se cuenta con ese enlace, con ese cruce, y llega un momento en el que la persona tiene el tractor pero no tiene para gasolina. O sí le dieron para gasolina, pero lo utilizó pues para comprar la despensa de la semana porque la familia no tenía con qué comer. Entonces, de tal manera que vas enlazando un poco la parte de los recursos y vas generando como un paquete de recursos tecnológicos para que la inyección que le vas a dar sea fuerte y realmente sea productiva y llegue a generar resultados. La que sigue, por favor. De ahí nos vamos un poco a nivel nacional. Son los 3 niveles que se proponen. Cruzar esos 3 niveles. El primero, que es identificar a nivel nacional qué características y necesidades por cultivo se tiene, porque eso también es muy importante, y sobre todo la extensión territorial. No es lo mismo que quiera yo plantar café en Veracruz, que quiera plantar café en Chiapas, o que quiera plantar café en Sonora. No es posible generarlo ni homogeneizar esa parte. El segundo es identificar las necesidades y los recursos productivos. Hay zonas que tienen mayor demanda por la extensión territorial, por el clima, por la cantidad de gente que tiene. Se identifica cuál es más productiva y cuál es menos productiva, es decir, cuál necesita más apoyo y cuál necesita menos apoyo. Y la tercera es incluir la evaluación del padrón de beneficiarios, de tal manera que con la primera, la segunda y la tercera evaluación generes un punto donde necesita mayor impacto de recursos y mayor atención, y donde necesita menos, de tal manera que puedes ir priorizando y atendiendo, dependiendo de la necesidad, la canalización de recursos. La canalización de recursos no tiene que ser igualitaria, tiene que ser equitativa, dependiendo de las necesidades que se tengan. No es lo mismo las necesidades que tenemos aquí en el DF que las necesidades que se tienen en Puebla, las necesidades que se tienen en Chiapas, las necesidades son diferentes. Eso te ayuda, una vez que lo conozcas y evaluar ese tipo de cosas, poder distribuir los recursos no de manera igualitaria desde aquí, sino de manera por necesidad, distribuir los recursos conforme se requiera. De tal manera que se resume en esto. La idea es caer al centro de la gráfica. Una vez que se hace el análisis local de los beneficiarios, pasamos a la identificación de complementos, es decir, otros programas sustantivos, y a nivel nacional el análisis para poder generar un paquete, tanto tecnológico como de recursos, dependiendo de lo que se requiera. Ya como conclusión, bueno, a fin de cuentas, con todos los análisis de los subsidios que se han dado, los índices de pobreza rural y de migración desgraciadamente no han tenido una disminución a lo largo del tiempo, al contrario, se incrementan. El Telecan es una herramienta que los pequeños productores no han podido utilizar. No es una mala herramienta, sin embargo, no todos se han podido trepar a ese tratado para poderlo optimizar. Y la redistribución de los recursos según las necesidades analizadas tiene que ser equidad, no igualdad. Esa es la propuesta. Muchísimas gracias. Bien, gracias maestra Irene. Bien, pues entonces compañeros, abrimos una breve sesión de preguntas y respuestas.
La dinámica sería que hagamos nuestras aportaciones sean muy concretas y nuestro panel de expertos pues ya nos dirían de qué manera vamos retroalimentando esta charla. Entonces está abierto esta sesión de preguntas y respuestas. De retroalimentación vamos a llamarle. A ver, maestro Robot. Bueno, gracias maestra. Gracias. Muchas gracias a Irene, al doctor Genaro, al maestro Eduardo por sus ponencias que se concatenan, aunque no es lo mismo, hablan de el derecho a la alimentación. Entonces, pues muy agradecido por esto. Conociendo también los trabajos académicos del doctor Genaro y la experiencia del doctor Eduardo, y hablando de programas que están en Zagarpa, hablamos del derecho a la alimentación al inicio de este sexenio. Sabemos que estuvo ahí en la génesis doctor Genaro. Se lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde en una primera instancia, ya después fueron más programas, agrupaba más de 70 programas sociales que atendían este derecho a la alimentación, y sobre todo a los más pobres de los pobres, los que tienen carencia alimentaria. El primer punto de la justicia social: si no comes, no tienes salud, no tienes educación, pues difícilmente vas a tener vivienda y trabajo. Entonces, en varios diagnósticos sobre el tema hablan de una falta de coordinación interinstitucional. Estos más de 70 programas pues no solo dependían de Cedesol, sino de Zagarpa y de Sedatu y otras más, ¿no? Entonces, en estos diagnósticos existe una falta de coordinación interinstitucional. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para atenderlo? Esa es la pregunta. Si el problema es una falta de coordinación, a lo mejor en origen es bueno atender la alimentación, pero si no hay coordinación, ¿cómo atender este fenómeno? ¿Es cuánto? Gracias, maestro Jorge. Por acá hay alguna inquietud de los compañeros Héctor, por ahí, ¿quién más por acá? Ok, el compañero Arturo, ¿verdad? Y el profesor Ornella, ¿verdad? En ese orden, el maestro Morto nos habló de la coordinación interinstitucional, que es su inquietud, ¿verdad? Adelante, por favor. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecerles por venir aquí a este foro y compartir sus trabajos, sus conocimientos con nosotros. Voy a ser un poquito breve porque no estoy tanto tiempo igual que ustedes, pero mucho se escuchó durante las tres ponencias que hablaban sobre los problemas que no se han denotado en las políticas públicas dentro de lo que es el factor de la pobreza alimenticia, del desperdicio de alimentos, así mismo como lo de las políticas en el campo, o sea, el desarrollo para el campo. Pero aunque los tres trabajos son muy interesantes por separado, pude más o menos denotar que los tres podrían encajar juntos en un proyecto mucho más grande que impulsara que esto se fuera al Plan Nacional de Desarrollo para el siguiente sexenio que viene atrás del Ejecutivo, ya que de hecho los tres temas, además de estar muy enlazados, pues pueden complementarse uno con el otro. ¿Qué medidas o qué podrían hacer ustedes para intentar armarlo o fomentarlo junto con algún otro de los proyectos que fueron rechazados, que nos comentaba el doctor, para intentar implementar esto en el Plan Estratégico Nacional? Esa sería mi pregunta. Gracias, estimado doctor. Por acá, compañero Arturo, adelante, maestro. ¿Qué tal? Revisando el trabajo de los tres, se me hace muy interesante, igual que los compañeros, yo creo que vienen enlazados y vinculados. A mí me llama la atención, en primer lugar, la primera ponencia tocó un tema sobre importación y producción interna en el sector agroalimentario.
en el cual hemos visto que desde la implementación del modelo neoliberal hemos importado más productos para consumo nacional de lo que producimos. Sin embargo, concatenándolo con la segunda exposición, en la cual habla sobre el desperdicio que tenemos de los mismos, y el problema más bien es sobre la infraestructura que tenemos para la distribución, por lo cual se desperdician muchos productos. Entonces, y ya para terminar con lo de la compañía, pues me llama la atención en el que, pues cómo el modelo ha venido precarizando la situación de la población rural, y entonces cómo es que el gobierno hemos abandonado el campo por priorizar el sector terciario, ¿no? El sector servicios y la comercialización, ¿no? La mancha rural ha ido creciendo. Entonces mi duda va en el siguiente sentido: ¿qué podríamos hacer para que la situación de la población rural mejorara y para que los productos que se están desperdiciando pudieran ser canalizados para dejar de importar algo que no necesitamos importar, ya que nosotros lo producimos, y poder de esa manera combatir uno de los principales factores de la pobreza, que es la pobreza alimentaria, de acuerdo con el Coneval? Gracias, maestro Arturo. Al maestro Rosales, ¿no? Por favor, maestro, está amable. Buenas noches. Agradecer primeramente a los ponentes sus excelentes exposiciones que determinan indicadores fundamentales en nuestro país, ¿verdad? Y estamos hablando de crecimiento, desarrollo y la alimentación. Hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Economía y existía por decreto las zonas de desarrollo regional, zonas especiales, zonas de prioridad nacional y zonas de máxima prioridad estatal. Sin embargo, todo ello se desapareció. Ustedes, desde sus estudios que han realizado y con objeto de promover el desarrollo regional en el país, ¿consideran que es necesario nuevamente estratificar las zonas en el país para identificar claramente hacia dónde canalizar estos proyectos, estos estímulos para detonar crecimiento y desarrollo en las diferentes regiones? Esa sería la pregunta. Bien, gracias, maestro. ¿Alguna inquietud? ¿Cómo no, compañero? Tu nombre, por favor, señor senador. Buenas noches. Yo soy Aline y soy estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de cuarto semestre. Y mi pregunta, profesor, es muy puntual acerca de su presentación del desperdicio que hay en México. ¿Qué papel juegan las empresas o todo el sector privado? ¿Hasta qué punto se puede involucrar? ¿Y cómo puede ayudar a este programa, a este planteamiento que hace usted, refiriéndose al tema de saber repartir o de saber cómo distribuir los alimentos sin causar tanto desperdicio? Gracias, Ali. Pues si gustan pasamos entonces a la retroalimentación de nuestros expositores. Maestra Irene, doctor Eduardo Noriega, el doctor Genaro Aguilar, maestra Irene Sánchez. ¿Quién desea? ¿Hay alguna inquietud para él? Disculpa. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Mercedes. Soy de segundo semestre. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mi compañero Héctor que las tres propuestas son muy encajables entre sí, porque podría solucionar, por ejemplo, una buena capacitación o una buena infraestructura dentro del campo con su inversión para disminuir este desperdicio. Y bueno, también podría ser que el incremento de los salarios haga que las personas pudieran consumir más y asimismo ese gasto ese gasto público hacia comprar el alimento regrese al mismo campo. Pero también está como un poquito raro, complejo mejor dicho, que al incluir infraestructura en el campo para evitar el desperdicio, quizás aumente el precio de los alimentos y bueno, con la poca capacidad adquisitiva de las personas, pues seguiría como incrementando.
ok. Bueno, sabemos que en México no solamente existe este sector, entonces muchas de las inversiones se van a otros sectores, pero entonces sería posible que la inversión se diera como una reactivación al sector del campo, pero sería quitando a otros sectores que tal vez actualmente nos estén proporcionando más, como es el industrial, el extractivo, por ejemplo el de producir automóviles, bueno, ensambladoras, ¿no? Entonces es como un poquito complicado hacer esta reactivación hacia ese campo. Hace un tiempo yo hice una investigación con una maestra sobre si México podía ganarle a la exportación de la uva en contra de Chile. Encontramos que Chile no tenía las características naturales de su geografía y que el gobierno invertía demasiado para que fuera casi todo artificial para poder producir este producto, y que México pues tenía totalmente las características naturales, la posición geográfica exacta para que diera muy abastecible pues la producción de la uva. Sin embargo, como faltaba esa reactivación en el campo, pues no podríamos ser competitivos con Chile. Entonces yo me pregunto cómo podríamos hacer que esa reactivación al campo fuera pues positiva, pero sin afectar a otros sectores. Gracias, Maite. Bien. Ok. Nada más les pido por favor que seamos concretos a efecto de que nuestros ponentes puedan hacer la síntesis de respuesta. Hola, buenas noches, Alfredo. No sé si sea pregunta o observación. Creo que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio al lado del país que más subsidios le da al campo. Es decir, creo que Estados Unidos es autosuficiente en producción agrícola, en la mayoría de sus productos, por la enorme cantidad de subsidios, contradiciendo a toda su política de abandonar, de que el gobierno abandone los subsidios. Y la otra, nuestro presidente está en un par de foros últimamente, en los últimos días, diciendo que la autosuficiencia alimentaria es una ridiculez, es una tontería, ¿no? Yo creo que no. Gracias, compañero. Por favor, ¿ustedes están hablando? Disculpen nuevamente la participación, complementando también un poquito lo que les decía hace rato y lo que están diciendo los demás. También sería bueno ver de los proyectos que ustedes presentan, qué cambios o qué propuestas en materia fiscal deberían de hacerse con la política que hay hoy en día de apoyar la inversión extranjera, que el exterior venga a invertir en nuestro país y demás, para poder apoyar lo que ustedes proponen y ayudar a fortalecer el Producto Interno Bruto, ¿no? La economía interna del país, porque es un contraste o un choque de políticas en esto. O sea, por un lado dicen hay que aprovechar, hay que apoyarnos de la inversión extranjera, mientras que ustedes dicen que sí, en efecto, se puede fortalecer el Producto Interno Bruto y mejorar la economía del país desde el mismo país, desde nuestra propia producción y nuestros propios servicios. O sea, ¿qué esquema de balanza o de mediación podrían para poder aplicar esto? Gracias, Héctor. A ver, ya se está poniendo más intenso. Seamos concretos, chicos, por favor. Y además está excelente que participen con ese dinamismo. Gracias. Bueno, yo tenía 3 puntos. Mi nombre es María. Bueno, los 3 temas iban encaminados. Bueno, sería la pregunta en por qué nadie tocó el tema de capacitar a las personas del campo, implementar tecnología, que ya es algo que juega un papel súper importante ya dentro de cualquier tema y sobre todo de producción rural. También quería saber si tienen alguna idea o algún programa para preservar lo que son los recursos naturales y también para que no haya desperdicios de comida. Gracias, Mari. Acá, compañero. Hola, buenas tardes, señor Morgan.
Sobre el tema de la importación y la exportación, es muy importante saber el por qué importamos tanto y por qué no exportamos. Y en el caso de lo poco que exportamos, ¿por qué eso poco que exportamos después lo volvemos a importar y nos lo venden a un precio más grande pues, del que dimos al exportarlo, ¿no? En cuanto al desperdicio, desgraciadamente hay que tener en cuenta que siempre va a existir un desperdicio a pesar de los esfuerzos que realicemos. Sí. Porque, por ejemplo, en cuanto a los restaurantes, por ejemplo, digamos, ellos tienen una gran cantidad de desperdicio. Entonces no es como que esa comida que se desperdicia podamos dársela a alguien, porque ya es un alimento inservible. Ya no se le puede dar inmediatamente o no se le puede dar a esas personas que lo necesitan. En cuanto a la fórmula que ustedes nos mencionan para saber cuál es el desperdicio, yo propongo que de acuerdo a esa fórmula busquemos el apoyo de las empresas, quizás decirles, ¿sabes qué? Sabemos que tenemos tanto de desperdicio, porque bueno, obviamente todos los productos que se desperdician son destinados a la compra. Entonces, bueno, mencionarles esto sobre el desperdicio y decir, ¿saben qué? Esto es un problema para todos y todos tenemos que apoyarlo. Entonces, de acuerdo a lo que tienen las empresas, su estimado de producción, quizás donar una parte de su producción, porque al final de cuentas, cierto de ese producto pues se va a desperdiciar. Y pues claro, ellos no nos lo van a dar como así de gratis, ¿no? Quizás darles una reducción en cuanto a intereses o impuestos y quizás de esa forma negociar con ellos para poder obtener algo de apoyo de esas empresas, ¿no? Gracias, compañero. Pues sí, cedemos la palabra. ¿Se escuchan? Sí, ¿verdad? Cedemos la palabra a nuestros expertos. Si les parece, ya sobre lo que han vertido los chicos, podemos hacer algún resumen. ¿Con quién iniciamos más o menos? Con el doctor Noriega. Gracias. Bien, la primera quizás reflexión de orden general que salta aquí a colación, pues es precisar que los alimentos finalmente en un esquema de mercado se convierten en una mercancía y dada la visión de una economía de mercado, de una economía abierta, globalizada, pues entra todo el esquema de distorsión que trae aparejada la economía de mercado justamente a la trama alimentaria y queda inmersa en este amplio esquema de contradicciones y de distorsiones, los alimentos mismos. Y de ahí surgen flagrantes contradicciones. El señor presidente y los mismos anexos oficiales marcan que México es el 12º productor de alimentos y el 8º exportador, pero contrariamente, en el Plan Nacional de Desarrollo ahora vigente, habla de crecimiento con justicia social, menciona el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la justicia social, y la contradicción está a la vista. ¿Cómo puede ser México el 12º país exportador de alimentos y tener a 21 millones de personas en insuficiencia alimentaria? Vamos, ahí hay una flagrante contradicción que se explica justamente por eso, por todas las distorsiones de irracionalidad que tiene el funcionamiento de una economía de mercado y la falta de rectoría del Estado para poder regular esas distorsiones, y por eso hicimos mención que el Estado carecía de muchos de los instrumentos que tienen otras áreas para poder corregir e intervenir en estas distorsiones. Hay una
un precepto constitucional, aquí ya se ha mencionado, del derecho a la alimentación, y la pregunta es obvia: ¿cómo puede el Estado garantizar el derecho a la alimentación en un esquema como estos? De ahí pues que todos los diagnósticos apuntan a esta visión. Este esquema de distorsiones se da de manera generalizada en el ámbito nacional y externo. Tan solo por decir, Estados Unidos cosecha cerca de 350 millones de toneladas de maíz, exporta 50, utiliza 140 básicamente para uso pecuario, pero destina cerca de 150 millones de toneladas para la generación de biocombustibles, de etanol. México produce en este año, fueron 28 millones. Estados Unidos simplemente para el uso de biocombustible está aplicando ya más de 150 millones de toneladas. Esto es 8 veces más de lo que México produce, porque la economía de la producción de biocombustibles le rinde más en términos de utilidades que el uso del maíz para consumo humano. Y por definición, pues como bien se apunta, en el mundo hay mucho más alimentos de los que se pueden consumir, pero hay una distribución irracional de los mismos y una concentración y desperdicio y todo tipo de distorsiones que se dan en esto. Luego entonces es un problema integral, porque interviene también la capacidad de compra y, como dicen todos los diagnósticos, pues es una cuestión de disponibilidad, de acceso y de cultura nutricional. Vamos, es un problema integral. Todos los documentos que les he estado mencionando, que están emitiéndose por los distintos centros académicos, abordan este tema de manera fundamentada, racional, con diagnósticos consensuados, utilizando en la mayor parte de ellos las estadísticas oficiales. El propio documento que hice a colación del programa sectorial al 2018 de Zagarpa apunta a todo este tipo de contradicciones, y todos hablan de un nuevo curso de desarrollo. Es decir, el país ya no puede seguir transitando de manera indefinida o de manera permanente por la senda que nos está conduciendo todo esto. Las estadísticas que está mostrando el Departamento de Agricultura son por demás aleccionadoras y contundentes del escenario tan terrible que le espera al país, y tener que importar esas cantidades tan masivas de alimentos en los próximos 10 años, no para un futuro lejano. Y ya tuvimos 2 experiencias por demás también aleccionadoras del impacto tan nocivo que hace la distorsión de los precios en los niveles de consumo y de pobreza nacional. Luego entonces es evidente, y lo están apuntando las mismas propuestas de los documentos de las plataformas de gobierno para el 2024, transitar hacia un nuevo curso de desarrollo. Bueno, ahora aquí nos emitieron la pregunta: ¿qué podemos nosotros expositores hacer? Y yo contestaría esto: ¿qué puede hacer el Politécnico? ¿Qué es lo que debe de hacer el Politécnico? Pero de inmediato, porque los otros centros académicos ya están en esta escritura de analizar y emitir propuestas. Quizás a ustedes ya no les dé tiempo de presentárselos a los candidatos, pero si es que resulte electo, ¿verdad? Porque falta un mes para ello. Y ya para hacer documentos propositivos, aquí vimos 12 experiencias por demás novedosas, y todos están distinguiendo la vinculación de los temas, y seguramente deben de poseer mucho más de diagnósticos ya avanzados en el tema, y es cuestión que el Politécnico se organice a su interior para que en breve tiempo puedan congregar en un grupo de trabajo, como lo han hecho las otras instituciones, documentos propositivos a entregar a los candidatos. Queda muy poco tiempo por hacer y la moneda está en el aire. Es cuestión de que ustedes, ¿dónde van a desembocar este foro? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué conclusiones va a tener? Porque si van a emitir solamente un documento informativo, pues va a quedar en el aire todas las propuestas
y toda la esencia y preocupaciones que aquí están mostrando, ¿no? Mi exhorto sería justamente eso, que se organicen ustedes para que construyan un documento propositivo y lo entreguen a quien resulte o las instancias conducentes para ello. Ya tienen aquí varias líneas de investigación, pero sí es un esfuerzo transversal. Son muchas las aristas, como que aquí las acaban de mencionar, ¿no? Una de ellas, pues las zonas de atención prioritarias, porque estas zonas, en la Ley de Desarrollo General de Desarrollo Social, se ordena instrumentar las zonas de atención prioritaria. La primera lista de estas salió en el 2006 y si revisan la lista del 2006, pues es la misma que están promulgados en el decreto del PER del 2017. Vamos, los 1000 y tantos municipios no han cambiado, y las cifras que nos da el Coneval de la pobreza municipal 2005 a la 2015 es la misma. Son 1000 y tantos municipios rurales que están con el 75% de la población en pobreza, ¿no? Por supuesto que es un tema que la propia administración debería de abordar e incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo. Si no está en el plan, aún estando es difícil que se observe, pues sin estar igual puede quedar desatendido, ¿no? Y vamos a llegar al 2027 con los mismos 1000 municipios iguales, ¿no? Muchas gracias, doctor Molina. Yo voy a referir rápidamente a algunos cuestionamientos muy concretos. El maestro Arturo Morton señaló el tema de la coordinación interinstitucional, que es lo que pasa. Yo les diría que la coordinación interinstitucional significa que se pongan de acuerdo todas las secretarías en un objetivo común y que canalicen sus recursos a la solución de ese problema. Tenemos dos tipos de problemas. Uno que es de orden operativo. Cada Secretaría de Estado tiene sus propios programas con sus propias reglas de operación que hay que modificar, y durante este sexenio muchas secretarías, en particular, ahorita voy a referir un poquito más al tema de Zagarpa, no quisieron modificar sus reglas de operación. De una vez me refiero a eso, ¿no? Con todo conocimiento de causa lo digo, el problema en la Secretaría de Agricultura es un problema de intereses creados detrás de los programas. Es decir, la gran cantidad inmensa de recursos. Es decir, esta propuesta, que es muy valiosa, que nos hace sobre cómo se deben reorientar los recursos públicos, jamás va a ser posible si los poderes fácticos que están detrás de la Secretaría de Agricultura, y que son miles de millones de dólares los que cada año se canalizan a través de la Secretaría de diferentes programas, si esos poderes fácticos no se desmoronan. Es decir, para decirlo en términos cristianos, a ver, el dinero que tiene la Secretaría de Agricultura va a dar a las manos de el rey del huevo, el rey de la leche, el rey del jitomate, y no están pensados esos programas para atender a los productores más pequeños del país. No están, por lo tanto tiene que haber una transformación estructural de todos los programas de la Secretaría de Agricultura, y eso pasa por la coordinación interinstitucional, pasa por la modificación de todos esos programas. Y de paso digo, no es que sea por ahí, Arturo señalaba, dicen, se ha abandonado el campo. No es que se haya abandonado. El campo tiene un montón de dinero en este país, pero no va para los pequeños productores. Las reglas de operaciones están hechas para que reciban apoyo del gobierno federal, la empresa Lala, Herdes, Bachoco, todas las grandes marcas que ustedes conocen reciben miles de millones de pesos cada año del Estado mexicano. Hay muchísimo dinero, pero son para los grandes productores. O sea, no es un problema de falta de dinero. Segundo, nada más un poquito para que no quede la idea de que somos importadores netos de alimentos. Somos superavitarios en la balanza agropecuaria.
Es decir, exportamos más alimentos de los que compramos. El problema es la estructura de las exportaciones y la estructura de las importaciones, porque estamos importando efectivamente, como lo dice el doctor Noriega, como bien nos ilustró, estamos importando la mayor parte de los granos básicos, pero no es que no exportemos, es que estamos exportando jitomate, es que ya se dijo muchas veces que somos el proveedor número 1 de aguacate de Estados Unidos, ¿no? Estamos exportando otro tipo de productos, somos superavitarios, le vendemos más de lo que le compramos a Estados Unidos, pero el problema es la estructura. Nosotros estamos dependiendo, o sea, en nuestro consumo básico los granos vienen de Estados Unidos. Ese es el gran problema. Entonces, un poco, pero para que no quede la idea de que importamos y no exportamos nada, ¿no? Y se exporta mucho precisamente porque todo el dinero va canalizado hacia estos grandes productores. Solamente para que no quede ahí en el vacío el tema de la responsabilidad de las empresas. Sí, efectivamente, en una estrategia nacional contra el desperdicio de alimentos se requiere que las empresas sean responsables, y las grandes empresas, Yo he visitado almacenes de Walmart donde literalmente toman los tetrapack de leche, los abren porque se van a vencer al día siguiente y los tiran a la coladera. Miles de litros todos los días, donde muelen el jitomate para desecharlo al drenaje, donde mueren todos los alimentos que ya no van a vender al día siguiente, donde los destruyen, porque la política interna de Walmart, yo hice un estudio sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas en México con el desperdicio de alimentos, el 95% de las empresas no le quieren entrar a ser responsables y evitar los desperdicios de alimentos. Tiene que haber una ley que regule esto, y ya lo estamos cabillando, ya tenemos una iniciativa de una ley contra el desperdicio de alimentos, porque tiene que ser haciéndoles manita de puerco por su voluntad, no van a querer las grandes empresas. Y por último, nada más toco el tema que decía María, por aquí me decía, es que no hablaron de capacitación. Sí, yo dije al final, una de las estrategias contra el desperdicio de alimentos tiene que ser la capacitación de la mano de obra a lo largo de toda la cadena alimentaria y la incorporación de tecnología. Por eso hice referencia al tema de la banda, ¿no? La incorporación de innovación tecnológica a toda la cadena, desde que se produce un alimento hasta que llega a la mesa de los hogares mexicanos. Bueno, más o menos por ahí traté de responder todo. Gracias. Bueno, yo tocando el tema sobre todo de la parte de la coordinación interinstitucional, hace poco tiempo, creo que fue en 2016, el maestro me desmentirá, se realizó un congreso en la parte de la Cámara de Diputados, donde se invitó a toda la parte del sector agropecuario para trabajar el presupuesto dirigido exclusivamente a la parte agrícola, de tal manera que se lograran nuevos acuerdos. ¿Por qué? Yo lo veo desde la parte presupuestal, que es la parte que me toca visualizar. Llegó una hacienda y nos dijo, necesito que me identifiquen cuáles son los programas que tienen repetidos. Todo el mundo de su cancha dijo, no, ninguno. Es que los repetidos los vamos a eliminar. Sí, por eso, pero el mío no está repetido ninguno. A nivel de secretaría, todo el mundo salió con que no, efectivamente todos están bien, no tengo ninguno repetido. Llega toda la información a la Secretaría de Hacienda, entre 15 y 20 programas repetidos, para la misma idea, para el mismo sector, y una cantidad impresionante, y al momento de que se dispersan los recursos y no se canalizan por una sola persona o por una sola mecanismo de seguimiento, pues parece que son independientes, pero resulta que no. La parte interinstitucional, es difícil decirlo, pero ponernos de acuerdo nosotros a nivel de cancha es difícil. No es algo en lo que nos guste cooperar. ¿Por qué? ¿Entiendes? Cada quien defiende su trabajo, pero yo consideraría que la parte interinstitucional, la capacidad de coordinación, la tiene la Cámara de Diputados. Yo consideraría que ellos tienen la fuerza para poderlo generar, para poderlo fomentar y para poder generar, atraer a toda la parte que tienen los mismos programas y que tienen una identificación, fuerza como tal para poderla homogeneizar y para canalizarla a un mismo lado. Esa es la propuesta que se generaría ahí. Esa es la idea, porque yo lo vi en esa parte de la parte de los recursos, ¿no? Simplemente nos preguntaron, ¿quién los tiene duplicado? Nadie. Y así se fue. Un poco también en la parte de la protección de los recursos naturales.
La Secretaría de Agricultura tiene de hecho dos institutos dedicados a esa parte, uno que es el INIFAP y otro que es el SNICS. El INIFAP es un instituto de investigación y protección y desarrollo de nuevas tecnologías para esa parte, para proteger y fomentar la parte de los recursos tanto naturales como fitogenéticos, y se apareja mucho con la parte que hace la protección de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que lo hace el SNICS. Se dedica a generar bancos de germoplasma para poderlo tener como un parte de referencia y para poderlo reproducir en su momento. Entonces, sí es una gran cantidad de recursos que se destina a esa parte, sigue siendo a lo mejor insuficiente, pero sí se tiene esta parte para protegerlo y para fomentar esa materia. Un poco tocando la parte de los subsidios de Estados Unidos, los subsidios que puede dar Zagarpa por hectárea a productores son 1.400 pesos aproximadamente por hectárea. No es suficiente, no se le puede pedir más también a la hacienda pública de dame otros 100,000 millones de pesos, porque ¿de dónde los genera? Pero no es la idea de desaparecerlos, porque también impacta en la parte donde si le das más tecnología se hace más caro el producto. Efectivamente, ahí es donde entra el subsidio, para que no te lo tengan que cobrar al consumidor final, pero sí necesitas invertirle. No lo puedes homogenizar, no le puedes dar 1,000 pesos a cada quien mensual para que atienda su hectárea, cuando Monsanto, Bayer, Bimbo se dedican a arrendar tierras para hacer las suyas, inscribirse a los programas cuando es una empresa que no lo requiere. Coincido completamente con el maestro. Ese es un problema más de decisión que de recursos. Yo por eso insisto, los recursos de la Secretaría son más que suficientes para generar un impacto positivo en el campo. Es un poco más de canalizarlos y de decisión. Coincido con esa parte. Entonces, no es tanto desaparecer los subsidios, sino realmente canalizarlos a donde realmente se necesita. El campo como tal abandonado siento que no está. Sí se le ha dado prioridad a otras partes porque ingresa muchísimo recurso. El campo, al ser una parte básica donde inicia el proceso productivo, no puede ser lo más caro y elevado, por supuesto que no es lo más rentable del mundo, pero considero que así abandonado como tal no se encuentra. Sí, es un programa de atención y sobre todo de suficiencia alimentaria que suena muy rimbombante, pero no es tan fácil. Creo que más. Solo una pregunta se me olvidó, que me llamó la atención. Nada más para aclarar. Si le metemos tecnología para disminuir los desperdicios de alimentos, eso no tiene necesariamente que reflejarse en un aumento en los precios de los alimentos. ¿Por qué? A ver, la teoría económica dice que a mayor oferta de productos, los precios caen. Entonces, si tenemos una tonelada de disponibilidad de alimentos y le metemos media tonelada de alimentos más que se estaban desperdiciando, automáticamente el precio tiene que caer. Eso es lo que dice la teoría económica. Entonces, evitar desperdicios podría contribuir, al contrario, a hacer que disminuyan los precios de los alimentos. Desde luego, digamos, el gasto inicial de inversión podría impactar la estructura de costos de producción, pero por eso tiene que ser una estrategia nacional, que el gobierno le meta. Bueno, actualmente se está, el CIAP, por cierto, que es el que genera la información oficial de Zagarpa, nos ha dicho, ¿no? Nosotros hemos identificado productores ganaderos de este país y productores agrícolas que reciben dinero por no hacer nada. ¿Sí? Porque ese dinero se les da de subsidio, ellos reportan que están produciendo, y cuando el CIAP mapea las zonas donde se está dando el subsidio, resulta que no hay nada de producción. Están engañando a la Secretaría de Agricultura. Y por ahí se fuga una cantidad enorme de dinero. Doctor, la política pública es ciencia y tecnología para preservar alimentos. Sí, desde luego, tiene que ser no solo ciencia y tecnología para preservar alimentos y darles mayor duración para evitar el desperdicio, mayor vida de anaquel, por ejemplo, sino también para transformarlos in situ. Si ahí donde está la montaña de jitomate tuviéramos una maquinita que transforma inmediatamente ese jitomate en puré de tomate, eso ya no se desperdiciaría. Lo pondrías en cajas que te duran 4 o 5 meses en el mercado y se acabó. Pero no hay dinero para hacer eso, hay dinero para bachos. Gracias. Bueno.
Muchas gracias. Al contrario, gracias. Un aplauso. Aquí no se acaba esto, ¿verdad, doctores? Aquí estamos generando análisis y hay que darle seguimiento. Doctor, si es tan amable de otorgar los reconocimientos. Hola, encantado. Bien. El 20%. Un minuto y medio A la mitad el maestro Eduardo Noriega Álvarez, felicitaciones. Doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. Muchas gracias. Y maestra en Ciencias Irene, felicidades. Felicitaciones, muy bien a los tres ponentes. Y con esto cerramos la segunda fase y los invitamos para mañana a las 6 de la tarde, 18 horas. Gracias. Gracias.